A finales de la década de 1960, la industria aeronáutica mundial estaba dominada casi por completo por fabricantes estadounidenses. Boeing, McDonnell Douglas y Lockheed controlaban el mercado de aviones comerciales, mientras que Europa, pese a contar con una sólida tradición aeronáutica, permanecía fragmentada en esfuerzos nacionales sin capacidad de competir de igual a igual. En estos años, tanto Boeing como McDonnell Douglas y Lockheed estaban ultimando detalles para lanzar al mercado la primera generación de aeronaves de fuselaje ancho. La única opción de los fabricantes europeos para hacerle frente fue unir fuerzas. En 1967, Francia, Alemania y el Reino Unido firmaron el Memorandum of Understanding, que básicamente planteaba una alianza conjunta para desarrollar una aeronave de medio alcance con capacidad para 300 pasajeros designada A300. Esta alianza era la segunda de su clase tras la de Francia y Reino Unido, con el proyecto Concorde. En 1968 se optó por reducir la capacidad a 250 pasajeros, pero para entonces el nombre A300 ya estaba muy presente, así que solamente se le agregó una B larga al final. La planta motriz sería el Rolls-Royce RB207, que todavía estaba en desarrollo, pero al poco tiempo comenzaron los problemas técnicos y desacuerdos. Resultaba que el motor RB207 no tendría la suficiente potencia para impulsar a la 300. Por su parte, Rolls-Royce ya estaba demorada con otro motor que estaba creando desde cero, el RB211, el cual estaba destinado para el vanguardista Lockheed L1011, del cual ya tenemos un video en el canal, por lo que se tomó la drástica decisión de usar motores norteamericanos, en este caso los General Electric CF6. El Reino Unido no toleró esta decisión y abandonó la alianza conjunta. Francia y Alemania siguieron adelante con el A300 y aunque el Estado británico retiró su apoyo, lograron que Hawker Siddeley permaneciera como contratista clave, ya que ellos serían los encargados de crear y ensamblar las alas. En diciembre de 1970 nació Airbus Industrie. En 1971, España, a través del fabricante CASA, se unió al consorcio. Se trataba de un consorcio multinacional con sede en Toulouse, Francia. A diferencia de otros fabricantes, Airbus no era una empresa tradicional, sino una organización de cooperación industrial, donde cada país fabricaría secciones específicas del avión. Por ejemplo, Francia se encargaba de la cabina, sistemas y el ensamblaje final en Toulouse. Alemania tenía asignado el fuselaje delantero y central. Hawker Siddeley del Reino Unido, las alas. Y España, los estabilizadores horizontales. Este modelo de producción distribuida implicó enormes desafíos logísticos. Para transportar las grandes secciones del avión, se diseñó una cadena logística que circulaba tanto por carretera como ríos y aire. Las partes tenían que llegar a Toulouse en un momento dado, ni muy temprano ni muy tarde. La sincronización entre todos los fabricantes tenía que ser perfecta. La incorporación de los Aerospace Lines Super Guppies, que eran antiguos Boeing 377 modificados, fue clave para reducir tiempos de viaje. En 1972, el primer prototipo salió de la fábrica y fue presentado al público con mucho entusiasmo y alegría. El 28 de octubre de ese año, el primer A300, que era también el primer bimotor de fuselaje ancho del mundo, y por si fuera poco, el primer avión de la historia de Airbus, despegó por primera vez. Las pruebas y certificación comenzaron de inmediato. A lo largo de 1973, se unieron 3 prototipos más al periodo de pruebas, las cuales desvelaron un rendimiento y eficiencia excepcionales. En mayo de 1974, el primer ejemplar de serie, asignado a 300B2, entró en servicio con Air France, que había encargado 5 unidades más. En septiembre, Korean Airlines ordenó 4 ejemplares, convirtiéndose en el primer operador fuera del continente europeo. Ahora veamos al A300 en más detalle. El Airbus A300 es una aeronave de fuselaje ancho con una configuración de ala baja y 2 motores montados debajo de las alas. Tiene una longitud de 53,6 metros, 44,8 metros de punta a punta de ala y una altura de 16,7 metros.
El fuselaje, en lo que a aeronaves de fuselaje ancho respecta, es de las más chicas. Con sus 5,6 metros, es apenas más ancho que un Boeing 707, pero lo suficiente para que haya 2 pasillos y capacidad para 2 contenedores LD3 situados de lado a lado en la bodega de carga. Debido a la desfavorable relación peso-potencia, Airbus trató de ahorrar peso lo más posible. Desde luego se aplicó el uso de materiales compuestos. El esfuerzo dio sus frutos. El peso máximo de despegue del A300 era de 137 toneladas, incluso el Boeing 707 de menor porte era más pesado. Debajo de las alas había 2 motores General Electric CF6 de alto índice de derivación. Cada uno producía 227 kilonewtons de empuje. La velocidad crucero rondaba los 460 nudos, alrededor de Mach 0,8, lo que era relativamente lento a comparación de la competencia, pero por poco. Ir más rápido no es una medida que tiene mucho valor. El alcance era de 1.750 millas náuticas o 3.240 kilómetros. Nada impresionante, pero recordemos, el A300 no estaba destinado a ser una aeronave para vuelos de larga distancia. En una configuración de clase única, la aeronave podía acomodar a 281 pasajeros, con un límite máximo de 345, que nunca se usaba en la práctica. Las filas de asientos podían adaptarse a distintas configuraciones, aunque 2x4x2 solía ser lo normal en clase turista, y 2x2x2 en clase business. De todas formas, el alcance no era suficiente, así que a fines de 1975 entró en servicio el A300B4. Al agregar un tanque central de combustible, el alcance saltó hasta las 3.400 millas náuticas o 6.300 kilómetros. El peso máximo de despegue aumentó a 157 toneladas. Los motores seguían siendo los mismos CF6, pero fueron optimizados para que brindaran mayor empuje. La cabina estaba diseñada a la vieja escuela, todo analógico y una estación para el ingeniero de vuelo. Un detalle no menor es que Airbus dotó a su A300 con mandos tipo cuerno o yoke, los famosos side sticks, y la mesita aparecerían recién en el A320. Air France fue el primer operador del A300, seguido de Lufthansa e Iberia. No es sorpresa que estas aerolíneas pertenecieran a los fabricantes del consorcio Airbus, por lo que claramente hubo algún tipo de presión política para que compraran los aviones. De todas formas, el A300 operó de manera excepcional. Air France incluso lo desplegó para cubrir la corta pero popular ruta París a Londres. Sin embargo, el resto del mundo no veía eso. Incluso antes de que el A300 entrara en servicio, Airbus llevó uno de sus ejemplares a un tour por toda América. Por más que hubo mucho entusiasmo y preparación, no se pudieron concretar ventas sólidas. El problema no era Airbus y su nuevo y único avión. El tema era que nadie creía en ellos y en su capacidad para consolidarse en el sector. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir este fabricante antes de ser aplastado por los grandes de Estados Unidos? ¿Cuántos casos similares de fracaso rotundo han habido antes en Europa? Más importante aún, el A300 era un bimotor, por lo que las reglas ETOPS entraban en juego. En esos años, los bimotores que deseaban cruzar el océano tenían que estar a 60 minutos de vuelo de un aeropuerto alternativo. Esto implicaba rutas más largas y escalas. Nada de vuelos directos. Por eso, el uso de cuatrimotores como el 707, el DC-8 y el nuevo 747 eran la norma en este sector. Para ganar una ventaja económica al contar con un motor menos, los trimotores, como el L1011 y el DC-10, también podían pasar por alto las reglas ETOPS. Entre finales de 1975 y mediados de 1977, Airbus tocó fondo. Durante ese periodo de 1 año y medio, Airbus no recibió ningún solo pedido de su A300. La producción alcanzó su punto mínimo, 0,5 aviones producidos al mes, definitivamente años luz de poder generar algún tipo de ganancia. El mercado de los Estados Unidos era complicado y desafiante, pero potencialmente lucrativo, y Airbus estaba dispuesta a entrar.
En el país dominante de la aviación comercial, se toparon con Eastern Airlines y su presidente, el ex astronauta del Apolo 8, Frank Borman. Eastern era una de las cuatro grandes, un importante operador del L-1011 y el Boeing 727, pero querían algo intermedio, la experiencia de Air France con el A300 en rutas cortas dentro de Europa les llamó la atención, pero no querían arriesgarse de lleno con una aeronave que salió de la nada. Así que Airbus hizo una jugada magistral. Le dio a Eastern Airlines 4 A300 para operarlos sin costo durante 6 meses. Era todo o nada. Frank Borman aceptó el reto. El resultado fue impresionante. Eastern quedó fascinada con el avión de Airbus. El A300 consumía un 30% menos de combustible que su popular Lockheed L-1011 TriStar. El A300 demostró de lo que era capaz. Más importante aún, le dio credibilidad al consorcio Airbus y los malos prejuicios quedaron a un lado. Un año después, Eastern Airlines ordenó 23 ejemplares y 9 más opcionales. Este fue el punto de inflexión. La operación del A300 con Eastern ganó notoriedad y en poco tiempo más aerolíneas de Estados Unidos y del resto del mundo empezaron a realizar pedidos. Por fortuna para Airbus y su A300, la industria y las autoridades cambiaron su visión sobre los bimotores. Ya en 1977, el A300 recibió la certificación ETOPS 90, es decir, que podía volar sobre el agua estando siempre a 90 minutos de un aeropuerto alternativo. Esto abrió una gama de nuevas rutas posibles. Comparado con las ETOPS 60, no era una diferencia abismal, pero era suficiente para que el A300 pudiera realizar vuelos transatlánticos, aunque con escalas. En 1979, en vista del potencial del A300, el gobierno británico, a través de la British Aircraft Corporation, volvió a formar parte del consorcio Airbus. Comenzada la década de los 80, se empezaron a desarrollar modificaciones. Se les dio a las aerolíneas la posibilidad de dotar al A300 no solo con los motores General Electric CF6, sino también con los Pratt y Whitney J T9D. Así es, los motores del Jumbo, pero solamente 2. Las ventas también se vieron impulsadas por el aumento de los precios del petróleo, que se triplicaron entre 1978 y 1981, y por el consumo de combustible, recordemos 30% menor que los trijets, y ni hablar de los cuatrimotores. Para 1981, Airbus ya había vendido y entregado más de 400 A300 a más de 40 aerolíneas en todo el mundo. En 1982, Airbus volvió a cambiar las reglas del juego al ofrecer el A300 con el concepto Forward Facing Crew Cockpit. Esta modificación eliminaba la necesidad del ingeniero de vuelo, algo que claramente reducía los costes operativos y dejaba a las aerolíneas contentas. Esto convirtió al A300 no solo en la primera aeronave de fuselaje ancho con 2 motores, sino en la primera de su clase en poder ser operada por 2 pilotos. El impacto de esto fue tal que Boeing tuvo que actuar de inmediato para estar nuevamente a la vanguardia. Fue en gran parte por el impacto inesperado del A300 que Boeing lanzó su 767 en respuesta. En 1983, el originalmente designado A300B10, que terminaría siendo el A310, entró en servicio con Swissair. Esta aeronave era un A300 con un fuselaje más corto, menor capacidad pero mayor alcance, especialmente la versión 300. Estaba destinado a consolidar la competencia con el Boeing 767. Uno de los cambios más notorios fue la nueva cabina de cristal, mejor dicho, híbrida. 6 pantallas junto con instrumentos analógicos. La nueva tendencia de los 80. La planta motriz también fue actualizada. Se podía elegir entre un par de General Electric CF6 de mayor potencia o los Pratt y Whitney 4000. El A300 siguió adelante. No tenía un gran alcance como el A310, pero tenía mayor capacidad, una cualidad que seguía siendo apreciada por las aerolíneas. Pero era hora de cambios más radicales. Hubo mayor uso de materiales compuestos, las alas recibieron varias modificaciones, las cuales incluyeron la eliminación de los alerones de puntera y la incorporación de unos modestos winglets
que reducían el consumo de combustible en un 1,5%. El fuselaje fue estirado menos de 1 metro. La cabina era un calco de la del A310, combinación de pantallas e instrumentos analógicos sin ingeniero de vuelo. De hecho, el type rating para volar ambos modelos era el mismo. La capacidad de combustible aumentó gracias a la incorporación de un tanque de combustible en los estabilizadores, con la opción de agregar otro más en la sección central justo detrás de las alas. Así fue como en 1984 Saudi Arabian Airlines estrenó el vanguardista A300-600. El A300-600 era el bimotor ideal, un perfeccionamiento de las pequeñas falencias de las variantes anteriores. Los motores seguían siendo los mismos General Electric CF6 o los Pratt & Whitney 4156. Con una capacidad de combustible de 53.500 kilos, la aeronave podía volar hasta 4.050 millas náuticas o 7.500 kilómetros. El peso máximo de despegue era de 171.700 kilos. Su operación fiable hizo que las autoridades le concedieran la certificación ETOPS 180, lo que implicaba volar a prácticamente cualquier rincón del mundo. A principios de la década de los 90, Airbus empezó a promover versiones cargueras de su A300. Así entró al mercado el A300-600F, con el mismo alcance que la versión de pasajeros, pero con piso reforzado y una gran puerta en el lado izquierdo. Podía transportar cargas de hasta 48.300 kilos. A medida que avanzaban los años, algunos operadores empezaron a retirar sus versiones de pasajeros del A300 en reemplazo de aeronaves como el Airbus A330, A340 y Boeing 777. Pero los operadores de carga estaban más que interesados en adquirir estos A300 de segunda mano y adaptarlos a sus necesidades. Airbus les dio la posibilidad de conversión, por lo que varios A300 que habían servido para transporte de pasajeros siguieron su vida como cargueros y eran muy buenos en su nuevo rol. No por algo los líderes del transporte de carga como UPS y FedEx los siguen eligiendo al día de hoy. Las variantes de carga del A300 no terminaron ahí. Ya desde los años 80, Airbus quería un reemplazo para sus Super Guppies, que por si no se acuerdan, eran una modificación del Boeing 777, pero ya eran viejos y lentos para esos años. Se plantearon varias posibilidades de reemplazo, pero finalmente se decidió hacer una modificación radical del A300-600F. En esencia, consistía en trasladar el concepto de un Super Guppy a un A300. En 1994 despegó por primera vez el inconfundible A300-600 ST, Super Transporter apodado Beluga. Las ventajas de esta actualización fue más que evidente. Los tiempos de vuelo se redujeron a la mitad y la capacidad de carga aumentó significativamente. Lo cierto era que el Beluga no era una modificación tan radical como parece. La aeronave conservaba el 80% de un A300 carguero regular. Al poco tiempo, 4 ejemplares más se sumaron a la flota y reemplazaron a los veteranos Super Guppies. Ampliando en las modificaciones, desde 1997 hasta 2014, el A300-0G realizó parábolas para simular condiciones de ingravidez para entrenar astronautas de la ESA. Un vuelo promedio en este avión duraba unas 2 horas y media, donde realizaba unas 30 parábolas. En cuanto a la tasa de accidentes e incidentes, el A300 se vio involucrado en más de 100 accidentes e incidentes. Se perdieron 24 ejemplares, costándole la vida a 1.133 personas. Números trágicos, pero que tampoco resaltaban frente a otras aeronaves de su generación. En 2007, salió de la fábrica de Toulouse el último A300, el número 561. Esta cifra no llama mucho la atención, pero no hay que subestimar el hecho que el A300 hizo que el nombre Airbus quedara bien sellado como un dominante en la industria aeronáutica. Al día de hoy, año 2026, hay poco más de 200 ejemplares del A300 en servicio, la mayoría cargueros. FedEx es el mayor operador con 65 ejemplares en su flota, seguida de UPS con 52. En cuanto al transporte de pasajeros, el servicio con el A300 está casi extinto.
solo Iran Air y Mahan Air operan el modelo. Sin embargo, hace tiempo que Airbus planeó un reemplazo para aquellas aerolíneas que querían un sucesor de su amado A300, el Airbus A330, que recientemente fue actualizado al A330neo, más eficiente y silencioso. El A300 demostró que Europa podía competir contra los gigantes estadounidenses y superarlos. De hecho, al día de hoy es Boeing el que está en segundo lugar. Airbus ascendió desde la nada hasta la cima de la pirámide y fue su A300 el que empezó todo. Su avión fue el resultado de un trabajo en equipo a una escala sin precedentes. El trabajo de casi un continente entero. Un buen análisis de mercado y predicción del futuro hizo que el A300 apareciera en el lugar y momento correcto. Su configuración clásica y poco llamativa de ala baja, fuselaje ancho y dos motores es la configuración de los aviones que dominan el cielo de hoy. Desde el transporte de pasajeros hasta la carga, el A300 dejó una huella profunda, probando que la innovación no siempre llega con estruendo, pero sí con resultados duraderos. Dicho de otra forma, el A300 estableció un estándar, un verdadero pionero que más de medio siglo después de su primer vuelo sigue volando en la memoria de la aviación moderna.